El mismo día de la marcha hacia el Capitolio, el senador Morris Shepard de Texas introdujo la enmienda 18 a la Constitución de los Estados Unidos, la Ley Seca. El congresista Richmond P. Hobson de Alabama la presentó en el Congreso. Aprobarla no sería fácil. En primer lugar, necesitarían ganarse 2/3 del Congreso y del Senado. Después someter la enmienda a las asambleas legislativas de los 48 estados. Y por último, persuadir al menos a 36 para ratificarla. Pero estaba claro que para entonces millones de estadounidenses apoyaban la ley seca por todo tipo de razones. Demócratas y republicanos, progresistas y conservadores, librepensadores y personas religiosas. Algunos de los grandes empresarios del país, entre ellos Andrew Carnegie y Henry Ford, apoyaban la ley seca porque en su opinión el alcohol hacía disminuir la producción de sus trabajadores. El sindicato radical Trabajadores Industriales del Mundo, o IWW por sus siglas en inglés, también estaban a favor porque creían que el alcohol formaba parte de una conspiración capitalista para debilitar a los trabajadores. También Booker T. Washington, convencido de que el alcohol socavaba el progreso de los negros, así como cientos de miles de blancos de los estados del sur que creían que el alcohol embrutecía a los negros. Había mucho en el movimiento de la templanza y el movimiento de la ley seca, que era en realidad templanza y ley seca para otros. Entonces las leyes de Jim Crow y el movimiento a favor de la ley seca estaban en pleno apogeo, debido en parte al miedo por la combinación de ambas cosas. Lo que más miedo podía dar a un racista blanco del sur era un negro con derecho a voto en una mano y una botella en la otra. Por eso estaban dispuestos a hacer lo que fuera para que los negros no tuvieran ni el uno ni la otra. El 2 de abril de 1917, el presidente Woodrow Wilson fue al Capitolio a pedir al Congreso la declaración de guerra contra Alemania. La Primera Guerra Mundial había empezado en Europa casi 3 años antes, y durante los últimos meses, submarinos alemanes habían hundido varios barcos norteamericanos, lo que enfureció a la opinión pública estadounidense. La guerra y la propaganda antialemana distribuida por el Comité de Información Pública recientemente creado por el gobierno de Wilson desató una oleada de histeria contra los alemanes y los germanoamericanos. El chucrut pasó a llamarse col de la libertad. Hubo perros salchicha lapidados hasta la muerte. Los estudiantes destrozaban sus libros de texto en alemán y en Illinois una turba enfurecida linchó a un ciudadano estadounidense cuyo único delito fue hablar en alemán a su vecino. La histeria colectiva tuvo consecuencias nefastas para los cerveceros germanoamericanos, pero a Wayne Wheeler y la Liga Antitabernas les fue como anillo al dedo. El gobierno creó un organismo oficial con el fin de hacer propaganda y generar odio hacia todo lo alemán. A los partidarios de la ley seca era lo único que les faltaba para alcanzar sus objetivos. Tenemos enemigos alemanes al otro lado del Atlántico, pero también los tenemos en este país. Y los peores, los más traicioneros, la peor amenaza, son Pabst, Schlitz, Blatz y Miller. Wayne Wheeler se encargaría de que la gente relacionara cerveza con traición. La Liga Antitabernas inmediatamente pidió que en tiempo de guerra se prohibiera de forma temporal la venta de cereales a fábricas de cerveza y destilerías, solicitud que más tarde sería aprobada tanto por el Congreso como por el Senado. Por primera vez en la historia, todos los estadounidenses estaban sometidos a las restricciones federales al alcohol. Cuando Estados Unidos entró en guerra, había más de 1000 fábricas de cerveza en el país. Unos meses más tarde, la mitad habían cerrado. Entretanto, Wayne Wheeler continuaba trabajando discretamente, decidido a aprovechar el momento y lograr la aprobación de la enmienda 18. El Senado votó a favor de la ley seca el 1 de agosto de 1917. El proyecto de ley solo permitía un periodo de 6 años para la ratificación de los estados. Tras pasar por el Senado,
El proyecto de ley ampliaba el periodo de ratificación a 7 años. Los detractores del proyecto seguían convencidos de que nunca se aprobaría. Cuando se votó en el Congreso el 18 de diciembre, Wayne Wheeler estaba sentado en la tribuna de invitados. Se dijo que los congresistas le miraban como si fuera un cónsul romano esperando su aprobación y que votaban lo que él les indicaba. Daba igual la postura en otros asuntos. Si no estabas de acuerdo con Wayne Wheeler, podías darte por acabado. El Congreso aprobó la enmienda sin dificultad, con 282 votos a favor y 128 votos en contra, y esta fue enviada a los estados para su ratificación. La Liga Antitabernas y sus aliados solo tenían 84 meses para convencer a más de 5.000 legisladores en 36 estados para ratificarla. Lo consiguieron en menos de 13. El 16 de enero de 1919, Nebraska, el estado de William Jennings Bryan, fue el estado número 36 en ratificar la enmienda 18, que entraría en vigor un año más tarde. Ahí estaban todos aquellos cristianos evangélicos, muy conocidos en la actualidad, que decidieron aprobar una ley que hubiera encarcelado a Jesucristo por convertir el agua en vino. Hubieran dicho, lo ha hecho, encerradlo. Los partidarios de la ley seca, con un optimismo exagerado, estaban convencidos de que la firma de la ley conllevaría a que todo el mundo cambiara de repente sus costumbres y su forma de vida. Hubo quien estuvo dispuesto a intentarlo, pero la transformación del país no resultaría tan fácil como los partidarios de la ley seca imaginaban. Tras casi un siglo de incansables esfuerzos de sacerdotes, grupos de mujeres, alcohólicos reformados y grupos de presión antialcohol, los Estados Unidos de América se convirtieron oficialmente en un país seco. Habían ganado los que habían insistido en la imposición absoluta. Lo que había sido el quinto sector productivo del país era ahora ilegal. Decenas de miles de trabajadores, en su mayoría inmigrantes, perderían sus trabajos, y también los cientos de miles que trabajaban en sectores relacionados: transportistas y fabricantes de barriles, embotelladores y productores de cereales, camareros y barmans. Al principio muchos, incluso los que inicialmente se habían opuesto a la ley seca, harían un esfuerzo para cumplir la nueva ley. El movimiento a favor de la ley seca tenía mucho de idealista. Uno de los ideales era creer en la ley, en la Constitución, la ley orgánica del país. Muchos pensaban que si había una ley aprobada por el Congreso y ratificada por el presidente, la gente la respetaría igual que la prohibición de matar. Pero en Chicago, minutos después de entrar en vigor la ley seca, 6 bandidos armados y enmascarados vaciaron 2 vagones de tren llenos de whisky. Otro grupo robó 4 barriles de alcohol etílico en un almacén de aduanas, y otro secuestró un camión cargado de bourbon. Aprobar la enmienda de la ley seca había sido una cosa. Hacerla cumplir sería otro cantar. Llevarla a la práctica sería una misión mucho más difícil.